Bueno, a continuación yo les voy a hablar de los biológicos en la medicina y sus aplicaciones en clínica, una visión muy general para hacernos una idea de lo que vamos a ver en este simposio en estos 2 días. ¿Qué pasa con las terapias biológicas en medicina? El avance en la investigación médica, tanto en los campos de la biología molecular como en los campos de la ingeniería genética, ha llevado al desarrollo en las últimas 3 décadas de nuevos medicamentos que son dirigidos especialmente a bloquear diferentes vías de los que son del sistema inmune celular. Y con esto lo que se logra es aplicación en reumatología, en gastroenterología, en dermatología, en oncología, y cada día más estamos viendo nuevas áreas donde aparecen tratamientos con terapias biológicas para nuevas enfermedades. ¿Qué son estos medicamentos biológicos? Como decía Anita, estos son medicamentos que estructuralmente son muy complejos. Tienen un gran tamaño y un gran peso molecular. Por esto normalmente no se dan por vía oral, sino que tienen que administrarse vía inyectable. Generalmente tienen entre 200 y 1000 veces más grandes que los fármacos que son sintetizados químicamente. Y por esta razón, en el fondo, es que muchas veces los pacientes tienen que hospitalizarse para recibirlos mediante infusiones intrahospitalarias o bien inyecciones subcutáneas. Son terapias dirigidas a dianas biológicas y esa es como la gran diferencia. Cada vez más estamos siendo mucho más certeros en a qué apuntamos con los tratamientos. Por ejemplo, en el caso de los inmunosupresores, lo que teníamos hasta hace 20 años atrás, 30 años atrás, fundamentalmente la prednisona, el metotrexato, la ciclosporina, ¿qué es lo que logran esos tratamientos? Producen una inhibición de la inflamación que es totalmente drástica, no es selectiva ni específica y por lo tanto uno está, en los pacientes que le está dando este tipo de tratamiento, está inhibiendo mucho más vías de las que realmente uno necesita que se inhiban. ¿Qué pasa con estas terapias biológicas? Como les decía, estos van apuntando específicamente al blanco que está alterado en esa específica enfermedad. Por ejemplo, alguna citoquina en particular, en el fondo, o algún receptor en particular, y no a toda la cascada. Y eso es lo que ha hecho una gran diferencia en el tratamiento de múltiples enfermedades en los últimos años. Entonces, estos tratamientos son basados fundamentalmente en la administración exógena de diversos tipos de moléculas sintéticas. Esto está relacionado con la respuesta inmunitaria, ya sea en relación a anticuerpos, receptores solubles, citoquinas o antagonistas de citoquinas. ¿Cómo utilizan en el fondo, qué hacen estos tratamientos a nivel del cuerpo, del organismo? Estos utilizan el sistema inmunológico del organismo, ya sea directa o indirectamente, y de alguna forma o reparan o estimulan o mejoran la respuesta inmune. Y de esa manera estamos logrando en el fondo el efecto clínico que es liberar, disminuir, apagar la enfermedad que presenta el paciente de esa condición. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de medicamentos? Que permiten detener o controlar o suprimir los procesos que permitan el avance de determinadas patologías. Y es así como, por ejemplo, hemos logrado ver que en los casos de las artritis, por ejemplo, artritis reumatoidea, artritis psoriática, estos fármacos han sido modificadores de la enfermedad. En el fondo, muchas veces se logra impedir el deterioro de la progresión, por ejemplo, de un cuadro articular, y logrando en el fondo mantener una articulación totalmente activa, vigente y vital para el paciente para que pueda seguir desempeñando su trabajo de manera totalmente normal y usual. Estos además en el fondo refuerzan el poder destructor del sistema inmune e impiden la diseminación de las células neoplásicas y precancerosas. Como decía Anita brevemente, hay veces en que también se ha demostrado en algunas patologías oncológicas en que logran eliminar las metástasis. Y eso es algo que realmente ha logrado en enfermedades muy complicadas, con altísima mortalidad, ha logrado disminuir la mortalidad y prolongar en el fondo la sobrevida de estos pacientes, logrando en el fondo que sean pacientes siendo muy prometedor el desarrollo a futuro de que a lo mejor en algún minuto logramos encontrar la cura para algunas de estas enfermedades. Y esto en el fondo es un paso. Modifican además el curso de la enfermedad.
Volviendo al ejemplo, por ejemplo, de esto que les decía en el caso de la artritis. Me acuerdo de un amigo reumatólogo que me contaba el caso de una paciente de ella, postrada en silla de ruedas y que estaba con los antiinflamatorios corrientes, metotrexato, hasta que empezó con terapia biológica. Esa mujer salió de la silla de ruedas y en el tsunami en Dichato ella fue capaz de escapar, arrancó y salvó la vida. Entonces, circunstancia que probablemente con su tratamiento convencional esa paciente hoy día no estaría aquí dando vueltas. Y permiten obtener un mayor sinergismo con las terapias convencionales. Muchas veces no se descartan las terapias convencionales, sino que se asocian a este tipo de tratamientos para lograr una mejor respuesta, una mejor calidad de vida, disminuir la carga de la enfermedad y mejorar la morbimortalidad de estos pacientes. ¿Cuál es la gran desventaja de estos tratamientos? Es el altísimo costo, sobre todo para países como el nuestro, en el fondo, donde realmente en salud es sumamente importante el gasto que se hace. Ahora, en este caso, uno tiene que evaluar muy bien los resultados en relación a los recursos disponibles en las organizaciones de salud de nuestro país. Y en ese sentido, muchas de estas enfermedades no producen mortalidad. Por ejemplo, en el caso nuestro, los dermatólogos, está la psoriasis tiene una mortalidad muy baja. El gran problema en la psoriasis es la carga de enfermedad que produce, la carga de enfermedad que da a tener esta psoriasis a lo largo de los años en el desarrollo psicosocial de un paciente, laboral, y en el fondo son medidas, son formas de medir que son bastante nuevas. Entonces muchas veces nuestras instituciones de salud no entienden muy bien el concepto de carga de enfermedad, que es un concepto bastante nuevo. Y obviamente los recursos son siempre limitados y en el fondo se trata de repartir la torta de la mejor manera posible. Ojalá en el fondo en los próximos años cada vez se puedan incorporar nuevas patologías y aumentar en el fondo el presupuesto para poder tratar, sobre todo en el fondo si estamos teniendo buenos resultados con este tipo de tratamiento. En sistemas de salud como por ejemplo en el Reino Unido, este uso se encuentra estrictamente normatizado por las guías de práctica clínica y eso es fundamental. Y esto se hace realizando estudios de medicina basada en la evidencia. Hoy día en Chile existen varias especialidades que tienen cubierto sus patologías a través del GES y estas especialidades tienen protocolos clínicos. Entonces, esa parte es fundamental porque es una manera muy fácil tanto para el médico tratante como para el prestador de salud o FONASA en el fondo, de lograr determinar cómo debería un paciente, por ejemplo, con artritis, ser tratado. Existen hoy día guías clínicas desde el punto de vista de muchas enfermedades que son las que tienen cobertura en el GES. Nosotros en psoriasis también tenemos guías clínicas, pero no nos han cubierto en el GES. Pero en el fondo eso es sumamente importante porque es el primer paso para lograr transparentar cuál puede ser el gasto en salud. También nosotros como país tenemos la gran falencia de que no tenemos buenos datos epidemiológicos de las diferentes enfermedades y eso es un problema que nos repercute a todas las distintas especialidades y eso también cada uno tiene que tratar de trabajar en sus respectivas instituciones y organismos en los cuales pertenece para mejorar un poco la data de nuestros pacientes, porque en el fondo cuando uno se va a sentar en el ministerio va a decir, bueno, yo quiero tratamiento para mis pacientes psoriáticos, entonces dicen, bueno, pero ¿cuál es la incidencia en Chile? No sabemos. ¿Y cuántos pacientes requieren cuántos pacientes hay con psoriasis leve? ¿Cuántos pacientes hay con psoriasis moderada severa? Y no tenemos esa data. Y así pasa en múltiples patologías. Por lo tanto, también nosotros como médicos tenemos una gran responsabilidad en lo que es levantar data epidemiológica de las distintas enfermedades. ¿Cuáles son las áreas de aplicación? En este minuto existen múltiples áreas de aplicación y cada año se van sumando nuevas. Por ejemplo, trasplantes de órganos, trasplante de médula ósea, enfermedades infecciosas, virales, bacterianas y parasitarias, en distintos tipos de cáncer, enfermedades autoinmunes, como les decía, artritis reumatoidea, artritis psoriática, el lupus, enfermedad de Crohn, enfermedades alérgicas. Cada vez tenemos más pacientes en el fondo con este tipo de tratamiento. ¿Y cómo funcionan estas terapias? Como decía Anita, van atacando diferentes blancos y eso es importante que nosotros sepamos como para tratar de esquemáticamente
lograr, cuando sale un producto nuevo, tener en la cabeza si lo clasifico dentro de los que inhiben los TNF-alfa o los que inhiben cierta interleuquina, porque eso va a ayudarnos a tener mucho más fácil en el fondo un diagnóstico, o sea, entender el funcionamiento de esa molécula. Entonces, existen aquellos que interfieren con la función de las citoquinas, como por ejemplo los TNF-alfa o los inhibidores de interleuquina. Existen otros que depletan linfocitos B. Existen otros que inhiben la segunda señal que se requiere para activación de los linfocitos T, por ejemplo, y existen también aquellos que interfieren con las moléculas de adhesión. ¿Cómo se produce esta inhibición de la citoquina? Normalmente, en el fondo, lo que pasa es que la citoquina inflamatoria va a interactuar a nivel del receptor. Y al actuar a nivel del receptor, eso lo que produce es que va a generar una señal inflamatoria adentro de la célula y eso va a generar la cascada inflamatoria. Si vemos el segundo cuadro a la derecha, en el fondo una manera de neutralizar estas citoquinas es, por ejemplo, a través de los anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos monoclonales se van a unir al receptor soluble, por lo tanto, impiden que la citoquina se una al receptor y al impedir que se una al receptor no se desencadena la señal inflamatoria intracelular y por lo tanto no se produce activación de estas vías antiinflamatorias. Otra manera es bloquear a nivel directamente del receptor. Un anticuerpo monoclonal se produce, se apoya en el receptor y de esa manera impide que exista una señal inflamatoria en el interior de la célula. Y la última manera es a nivel de citoquinas antiinflamatorias, donde lo que hacen en el fondo es que suprime la citoquina inflamatoria. O sea, una citoquina antiinflamatoria impide que la citoquina inflamatoria desate la señal intracelular y por lo tanto no se produce la inflamación. Son distintos mecanismos de acción y ojo que cada año salen nuevos y cada año salen nuevas moléculas, nuevos mecanismos y esto es una vorágine que la verdad que está cambiando mucho en el último tiempo. Cifras de 350 millones de pacientes hay hasta el momento tratados en el mundo y en una cifra que está cambiando radicalmente porque existen cada vez, como les decía, nuevas patologías tratadas con terapias biológicas y nuevos tratamientos biológicos. Entonces, esto está cada vez produciéndose una modificación. Incluso en el último tiempo están apareciendo ahora las drogas biosimilares, que son drogas que han demostrado que son similares al original, que tienen la misma eficacia, se están en el fondo utilizando con muy buenos resultados. Algunos, digamos, lo importante es que uno tiene que tener los estudios clínicos que respalden en el fondo esta eficacia y esta seguridad en el tiempo en las distintas patologías para las cuales están indicadas. Y en el fondo, por ejemplo, en países como Noruega ha significado una reducción de hasta un 60% del costo del medicamento original, lo que a nosotros como país de Chile también nos interesa porque es una manera de abrir la puerta a nuevos tratamientos y a nuevas patologías. Sobre todo lo que se espera es que sean tratamientos que permitan que más población acceda a este tipo de tratamiento. ¿Cuáles son las principales dificultades en el acceso? Para nosotros y para todas partes de las distintas regiones es fundamentalmente el alto costo de estos medicamentos. A nivel local, para nosotros como país, la escasa evidencia científica local. Lo que les decía, cuando uno va a conversar y necesita tener data, necesitamos tener epidemiología y no tenemos en distintas áreas de la medicina, tanto en reumatología, en dermatología, se están haciendo trabajos, se están haciendo estudios y eso es algo que tenemos que cambiar y modificar, pero no existe una data que sea certera en estos aspectos. También tenemos dificultades en la implementación de redes asistenciales, es decir, existen muy pocos centros prestadores que están acreditados para atender esta patología. ¿Y eso qué hace? Nos pasa que existen muchos pacientes hoy en día, por ejemplo, existe cobertura reciente para los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, esos pacientes no están llegando al gastroenterólogo o no están llegando al reumatólogo en el caso de la artritis psoriática o en el caso de la artritis reumatoidea. Entonces es interesante para ustedes como médicos de distintas especialidades que puedan recibir estos pacientes que tienen un paciente con una enfermedad inflamatoria que no está bien controlado, saber que existen mecanismos para derivar a ese paciente a un centro prestador donde pueda en el fondo garantizársele el tratamiento y el acceso al tratamiento como corresponde para mantener controlada su enfermedad.
y fundamentalmente los tratamientos que se encuentran disponibles en Chile. Ahora, en este punto, la verdad es que tenemos muchas alternativas de terapias biológicas nosotros disponibles en el país. Vamos generalmente teniendo los productos en la medida que van saliendo, no hay gran retardo. El tema es el acceso, que a pesar de tener la droga que se vende en el país, no podemos tener que el paciente tenga acceso a la droga por el alto costo. Y, por supuesto, que la restricción más importante es la restricción presupuestaria, y todos esos presupuestos vienen manejados por Hacienda, y es Hacienda finalmente el que tiene que aprobar que estas patologías estén garantizadas en el sistema de salud. En relación al GES, por ejemplo, existen múltiples patologías que están en este minuto garantizadas en el acceso a este tipo de tratamiento. Por ejemplo, como les decía, la esclerosis múltiple, está la artritis idiopática juvenil, está la artritis psoriática, la enfermedad inflamatoria intestinal, en fin, hay varias y se espera que podamos ir aumentando. Y también a nosotros como médicos es muy importante notificar en el fondo estas enfermedades, porque en la medida que nosotros vayamos notificando, se tiene, como les decía, una mejor data de la cantidad de pacientes afectados por la enfermedad y, por lo tanto, la necesidad real de tratamiento y de cobertura que existe. Ahora, en los países donde están cubiertas y garantizadas estas terapias para la población afectada por las enfermedades que calzan en este tema, la farmacovigilancia es un tema que es fundamental. También nosotros como país en el tema farmacovigilancia no estamos en el mejor punto. Es muy importante, hay esfuerzo y creo que es muy importante que estos esfuerzos vayan creciendo a lo largo de los años. Nosotros necesitamos saber, por ejemplo, la eficacia de estas drogas, necesitamos saber cuáles son los efectos adversos de las drogas en los pacientes de la vida diaria, porque todo lo que nosotros sabemos es lo que está publicado de los estudios clínicos, y los estudios clínicos, como ustedes saben, son estudios que se realizan en pacientes ideales, que son pacientes sanos, o sea, un paciente que probablemente tiene si tiene diabetes, una diabetes muy controlada, no va a tener una cardiomiopatía o antecedentes de un cáncer asociado, antecedentes de neoplasias previas. Es decir, los pacientes que nosotros leemos en la literatura en cuanto a la eficacia y la seguridad de los estudios clínicos tienen que ver con pacientes que son sacados del mundo ideal, porque cumplen muchos criterios de exclusión. Pero en la vida diaria, la farmacovigilancia es lo que nos va a contar en la realidad cuál es el perfil de seguridad de estos medicamentos en los pacientes reales, en el paciente obeso, hipertenso, diabético, que además tiene una psoriasis y que tuvo antecedentes de un cáncer de próstata, por ejemplo, hace 10 años atrás. En fin, esa es la data que necesitamos y nosotros también tenemos que ser capaces de levantarla en el fondo. El objetivo para este simposio fundamentalmente es desarrollar todos estos conceptos de los modificadores de las respuestas biológicas, ver cuáles son las áreas de empleo en la medicina, ver sus limitaciones y efectos adversos, y lo más importante en el fondo es de abrir la mente a que esto es como estamos en una nueva era en las áreas de los tratamientos médicos. Se ha abierto en las distintas áreas, las distintas especialidades, un gran conocimiento fundamentalmente en relación a la fisiopatogenia de las enfermedades. Hoy día somos mucho más claros y mucho más precisos en saber cuál es la causa de distintas enfermedades, cuál es el marcador que está elevado o no en distintas enfermedades, y eso nos permite tratar más focalizado. Y si no soy yo el tratante, no soy yo el que tiene que aportar, tengo que saber qué le puede pasar a un paciente mío que está recibiendo terapia biológica por otra causa, si el efecto que yo estoy viendo en ese paciente tiene que ver o no con la terapia biológica, o tengo que saber si por ABC mi paciente diabético que estoy tratando y tiene una enfermedad de Crohn y el paciente está mal controlado en su enfermedad de Crohn, tengo que saber que existe la posibilidad de derivarlo, porque hoy día está garantizado que ese paciente tenga acceso a tratamiento biológico, que es lo que en este minuto mejor respuesta da para el manejo de la enfermedad. Muchas gracias.